Hoy día vamos a hablar de la diligencia, que es una cualidad muy importante. ¿Qué es la diligencia? Es lo contrario de la dejadez, de la pereza, de la indolencia, de la negligencia. Para ser un poco pedante, les diré que diligencia viene de un verbo del latín dirigere, que quiere decir escoger y por extensión amar, y también por extensión poner atención en las cosas. Entonces, el dirigente es la persona atenta, cuidadosa, que todo lo hace bien, que cumple escrupulosamente lo que tiene que hacer, que es exacto, puntual y que actúa con prontitud. Para decirlo en términos más simples, el diligente es la persona que hace las cosas rápido y bien, con cuidado, con atención. Eso es, para decirlo en términos cristianos, como para el Señor. Todos nosotros debemos obrar así, debemos tener esa cualidad porque bendice al hombre. ¿Cuántos de los que me oyen piensan sinceramente que son realmente diligentes? Ojalá pudiéramos serlo todos. Pero tenemos que reconocer que esa no es una cualidad muy peruana. Entre nosotros hay una expresión, una manera de ser, que resume precisamente una manera de ser lo contrario. Es decir, hacer las cosas así nomás. Esto es a la chamba. Cualquier cosa vale, a la descuidada. No te preocupes, hazlo así nomás. Cuidado. Por eso es que hay muchas cosas que no funcionan. Por eso las calles están llenas de huecos, mal asfaltadas o mal parchadas, hechas así nomás. Se hacen los arreglos, las composturas así nomás. A veces hasta se aprueban leyes así nomás, sin haberlas pensado bien y después las cosas no resultan o los semáforos no funcionan así nomás. Nosotros deberíamos cambiar el sentido de esa expresión para que signifique hacer las cosas bien. Esto es con diligencia, exactitud, de manera puntual. Qué importante es la puntualidad. Cuánto tiempo nos permite ahorrar. Hacer todo siempre lo mejor que uno puede. Cuando uno hace todo lo mejor que puede, uno encuentra una satisfacción especial en lo que hace. Quiero contarles una pequeña experiencia personal, en verdad no tan pequeña porque duró varios meses. A mí me tocó, por las circunstancias inesperadas de la vida, que tuve que viajar a los Estados Unidos a buscar trabajo y separarme durante un tiempo de mi familia. Obligado por las circunstancias, entré a trabajar en un banco. Nunca había hecho yo eso, marcar tarjeta, estar sentado durante horas delante de una máquina de escribir. Mi trabajo consistía en traducir al inglés los documentos que llegaban al banco en otros idiomas. Había 60 traductores en un salón grande. La mayor parte de ellos venían de otros países. Algunos eran inmigrantes recientes que habían ocupado en sus países posiciones importantes, profesores universitarios, diplomáticos, funcionarios del Estado, que estaban como yo, por decir, varados en ese sitio. Yo al comienzo me decía, no voy a aguantar estar acá, me va a dar claustrofobia, estar encerrado 8 horas o más si es que había que hacer sobretiempo. Pero yo había leído en algún sitio una frase que decía, Dios trabaja a través nuestro. Entonces yo me dije, caramba,
lo que estoy haciendo es una cosa muy aburrida porque es pura rutina. Que trataba de traducir al inglés formularios y términos rutinarios, poner las cantidades o los nombres en los lugares previstos. Eran órdenes de pago, cheques, cartas de crédito, la literatura más entretenida del mundo. Era como traducir la lista telefónica. Pero si uno hace las cosas pensando que Dios obra a través de uno, aunque ese trabajo fuera muy aburrido, sin él los bancos no podrían funcionar. Las operaciones comerciales y financieras no se podrían llevar a cabo porque justo las hacían en inglés. Había bancos o clientes del extranjero que enviaban sus comunicaciones en su propio idioma y había que traducirlas al inglés. Así que sin traductores no funcionaba el sistema. Y como Dios es el que hace todo en el mundo, en el fondo, porque Dios es quien nos alimenta a través del trabajo del hombre, Dios trabaja a través de cada persona que hace su trabajo. Ustedes ven a ese barrendero, es Dios quien está haciendo el trabajo de limpiar las calles a través de ese barrendero. ¿Y cómo lo va a hacer aquel de quien Dios se vale? Lo mejor que puede. Entonces, cada vez que yo ponía en la máquina una de las 60 hojas que debía traducir al día, yo me decía, Dios trabaja a través mío, y lo hacía lo mejor posible. Yo que solía escribir a máquina a la chamba, comencé a escribir bien. ¿Y cuánto me ha servido eso? Además, me preocupé mucho de que mi redacción y mi gramática inglesa fueran lo mejor posible. Al cabo de poco tiempo yo gozaba haciendo mi trabajo, un trabajo rutinario que aburría a mis colegas, pero que para mí era un trabajo delicioso, porque trataba de hacerlo lo mejor que podía, como si fuera Dios mismo el que lo hiciera. Yo lo hacía para Él, y eso para mí era un motivo de gran alegría, de tal manera que al terminar el día, en lugar de estar cansado, yo estaba entusiasta. Cuando preguntaban quién quiere quedarse para hacer sobretiempo, yo era el primero que levantaba la mano y no era por el dinero, sino por el placer que trabajar me proporcionaba. Mis colegas decían que yo era un masoquista porque venía al banco con una gran sonrisa para hacer un trabajo que la mayoría odiaba. ¿Cómo explicarles que yo no trabajaba para el banco sino para el Señor y que su gozo, su alegría llenaban mi alma por ese motivo?